Sí, esta mañana me he levantado con esto. No tenía nada en una hoja y un lápiz. No había escrito nada y no lo he hecho, ni he dibujado nada. Pero ¿qué hubiera sucedido si fuera un niño de 4, 5, 6 años? ¿Qué aspecto tendría ahora? Un niño hubiera cogido esta hoja y hubiera dibujado algo. De su propia naturaleza, los niños son creativos. Está en ellos mismos, tanto en el juego, en el canto, en la danza, pero también se les da un lápiz y una hoja y sencillamente dibujan. Todos los niños dibujan. Como adultos, no tenemos esta misma espontaneidad. Tenemos que utilizar nuestra voluntad. Tenemos que hacer un esfuerzo. No surge naturalmente. Somos muy conscientes respecto a lo que hacemos. Tenemos que estar formados. Tenemos que pensar que vamos a tener éxito. Pero para un niño no hay nada de esto. Solo espontaneidad. Sí, ahora le oímos mejor, gracias. ¿Han oído lo que he dicho hasta ahora? Bien, estupendo. Sí que hablaba de la espontaneidad. Un niño ya hubiera hecho algo con esta hoja, pero yo no, porque soy un adulto. Y esto habla algo sobre la creatividad. Si queremos ser creativos, tenemos que hacer un esfuerzo consciente. Para un niño es inconsciente. Son creativos, sencillamente. Es su lugar en el mundo, es su naturaleza. Para nosotros, como adultos, tenemos que encontrar el modo de hacerlo. Una cita que he encontrado de un novelista inglés es muy sencilla. Imagino y por tanto pertenezco y por tanto soy libre. Imagino, por tanto pertenezco y soy libre. Y esta es la gran pregunta respecto a la creatividad, que tiene una dicotomía que presenta esta naturaleza dual. No es sencillo, no es algo explicable. Y siempre que lo vemos podemos pensar que está un lado y el otro, su polaridad, que forma parte de la propia creatividad. Y la creatividad, cuando creamos, entramos en diálogo con el mundo. Un diálogo con una sustancia o una materia como arcilla o pintura o piedra, o un diálogo a través de nuestra comunicación, nuestros gestos. Es un elemento dialógico en todos los aspectos creativos. Necesitamos esta cualidad para comunicarnos. Nos necesitamos como seres sociales y a través de la creatividad podemos llegar al mundo. Nos sentimos de algún modo incompletos si no somos creativos. Como seres humanos es parte de nuestra naturaleza, tanto a través del lenguaje, la moda, la ropa, los muebles, los edificios. Nos sentimos incompletos y tenemos esta cualidad que nos aporta la creatividad en constante desarrollo, buscando el mundo. Al mismo tiempo, cuando la creatividad entra en el mundo de la libertad, recordad, imagino, por tanto pertenezco y por tanto soy libre. Una vez que entramos en este mundo de la libertad, del riesgo, de la novedad, al mismo tiempo queremos medirlo. Es esa otra cualidad que tenemos. Necesitamos seguridad, necesitamos medir, necesitamos ver un producto, un resultado, algo que se ha producido. Y entre ambas polaridades, la libertad y la pertenencia, andamos entre nuestras actividades creativas, balanceando. Como he mencionado esta mañana, la forma y el caos, dos polaridades, las cualidades que necesitamos para estructurar nuestra sociedad, para construir cómo podemos vivir con seguridad, con comodidad, esperamos, y al mismo tiempo el caos que necesitamos, el elemento caótico que surge de nuestras almas para poder ser innovadores y asumir el riesgo necesario para hacer algo nuevo que satisfaga los impulsos creativos que todos tenemos. Podemos ver, por tanto, que cuando hablamos de creatividad, en los libros que hemos escrito, en los estudios, vemos que tiene ambas polaridades, siempre oscilando de un lado a el otro. Arthur Miller, el gran dramaturgo americano,
dijo, la creatividad es el arte de hacerme a mí mismo posible, el arte de hacerme a mí mismo posible. Y encontramos en nosotros un potencial, pero también una identidad. Y en el acto creativo encontramos quiénes somos. Pero es una búsqueda interminable, un camino interminable. Nunca estamos completos del todo, y creo que la creatividad es un signo de nuestra incompletud. Todos estamos incompletos y, por tanto, la creatividad es la calidad, el germen que nos lleva más allá, hacia lo que creemos que es más completo, aunque no lo es, porque es un camino interminable sin destino. Nunca termina. Nunca es del todo realizable. También, cuando trabajamos con la creatividad, tenemos que estar abiertos a lo inesperado, a lo que surge de distintos ángulos o áreas que no habíamos presupuesto. No es como un plan de negocios. Las cosas surgen de pronto. Aparece ese momento. A menudo, estos descubrimientos, tanto los científicos como los artísticos, se realizan en los momentos más inoportunos o momentos extraordinarios, cuando no estamos preparados para ellos. Y nuestra conciencia está en alerta y se despierta, se ilumina. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde proviene? Hay momentos de inspiración inesperada, de imaginación, y no es algo que puede cultivarse conscientemente o planificarse. Y tenemos de nuevo esta dicotomía de intentar producir algo para comunicarlo y al mismo tiempo no poder completamente conocer de dónde pueda provenir, de una conversación, de un cuadro en la pared, de algo de música, surge de un modo inesperado. Así que parte de ser creativo necesita esta apertura, la apertura del niño. El niño es creativo porque está abierto al mundo. Están abiertos a lo que pueda surgir. Y nosotros, para ser creativos, tenemos que de algún modo reconstruir, recrear esta característica dentro de nosotros, esta positiva cualidad de la infancia. Einstein consideraba la creatividad como el juego combinatorio. El juego combinatorio. Por tanto, coloca este concepto, el juego de los niños, el concepto del juego de la vida, pero al mismo tiempo combinatorio, conexiones, establecer nuevas conexiones entre los elementos. Cuando pasemos por esta tarde y escuchemos las distintas presentaciones breves y explicaciones, las distintas experiencias, tengan en cuenta en el transcurso de la tarde que no pretendemos tener las respuestas, no pretendemos tener las soluciones. Si las tuviéramos, entonces ya no seríamos creativos, ya no tendríamos espacio para nuestra propia creatividad. Lo que podemos hacer es plantear las preguntas. Y esta tarde trata mucho sobre preguntarnos las preguntas entre nosotros y hacia el mundo. Tenemos 3 temas ahora que deseamos presentarles. El primero es el teatro. Voy a solicitar a cada uno de los expertos que se presenten en 2 breves frases, y aquí es donde me siento en este momento después de mi introducción. Y Anne Barlow no está aquí, así que yo voy a introducir el teatro, me voy a cambiar de silla, me voy a poner en la suya y me convierto en un experto en dramaturgia. Soy Christopher Clauder y estoy hablando. He estado trabajando con la Fundación Botín desde los últimos 6-7 años, explorando la educación social y emocional y la creatividad. He trabajado mucho en España, pero vivo en el Reino Unido. Y en el Reino Unido tenemos una tradición dramática muy intensa. En las escuelas, en los pueblos, en los ayuntamientos. Tenemos muchos teatros en Londres, en todo el país. Realmente es un fenómeno cultural enraizado en Gran Bretaña, el teatro. Pero también trabajo en Italia, trabajo en Florencia,
Y no hay la misma tradición dramática del mismo modo, porque en Italia cada día es ya dramático en sí mismo, cada conversación es teatral, el arte dramático es la vida, no necesitan teatro, porque ya son así, lo experimentamos en cada discusión, las emociones surgen y suben. Y con placer, el placer de la dramatización en la vida cotidiana. En Inglaterra necesitamos un edificio concreto. Todos nos sentamos así o nos ponemos de pie, miramos al mundo, pero estamos dentro del edificio. Cambiamos. Lo que yo, como inglés, valoro es la cualidad dramática del teatro, la cualidad de un edificio hecho específicamente para el teatro, con un escenario. Esto hace algo. Estoy aquí de pie, a unos centímetros más alto que ustedes, y ustedes me están mirando a mí. Ya es una dramatización, ya es de algún modo teatro. El modo en el que se presenta la iluminación, el espacio, se vuelve teatral. Y es interesante, cuando pensamos en el teatro, si vemos la tradición europea, empieza en el exterior con los festivales griegos de Sófocles y Aristófanes. Nos remontamos a esta Atenas antigua, al aire libre, pero para nosotros el teatro es un espacio cerrado. Hay teatro al aire libre. Si somos actores, es muy distinto estar al aire libre. Bastante más difícil, de hecho, porque hay algo que va más allá de nuestros límites al mundo natural. Es mucho más difícil. Hay algo sobre el teatro como actores. Las actuaciones de la noche requieren más que las del día. Hay algo que es importante respecto a la luz. Pero pensemos en el arte. ¿Qué es lo que une el arte del teatro? El diálogo, el movimiento, los gestos, el color, el tiempo, el espacio, los disfraces, la música, todas estas cualidades, todas reunidas en 2 horas, y tiene un inicio y un final. Es un arte interesante. Empieza, estamos todos preparados, nos sentamos en nuestras butacas, hay una expectativa, una cierta inquietud o murmullo en el teatro, empieza y termina. Es un arte limitado en el tiempo y tenemos que adentrarnos en algo. Tenemos que suspender nuestra incredulidad durante un tiempo. Y yo no sé si les gusta Shakespeare, pero los primeros minutos son bastante difíciles porque tenemos que dejar de ser nosotros mismos de algún modo para entrar en las palabras, en los gestos. Nos sentamos y gradualmente, si se hace bien, nos vemos arrastrados fuera de nosotros mismos, hacia una comunidad, ante aquellos que están experimentando lo mismo. Y por tanto hay una calidad común del teatro. Suspendemos, dejamos a un lado la incredulidad, porque sabemos que no es real lo que está sucediendo. Por supuesto, no es la vida real, pero es auténtica. Y esa es la diferencia. Es auténtica respecto a la vida. Es una metáfora de la vida. Nos muestra partes de la vida como metáfora. Y esta pequeña sala oscura se vuelve el mundo durante un minuto. Todos nosotros entramos en la obra y nuestras emociones vividas nos permiten crear un mundo en esta sala, un mundo en este espacio, un mundo de seres humanos, de sentimientos y emociones y relaciones, que es mucho más grande que esta pequeña sala oscura en la que estamos sentados. Cuando nos vamos, se ha terminado, se ha ido, se ha acabado. Esta es otra calidad del teatro. No es como un cuadro, no es como un edificio, no es como una escultura, se ha ido. Tenemos un texto dramático, pero no es la obra, es simplemente el guión. Es algo importante respecto al arte dramático. Tiene que terminar, tiene que desaparecer. Y si lo hacemos la siguiente tarde, ya no es la misma producción, no es igual, todos lo sabemos. Porque hay una relación entre el público y los actores, y esto cambia todo. El ánimo, la cualidad, la atmósfera. Y los teatros, si vamos a un teatro antiguo, cuando no hay nadie en él, es una experiencia extraordinaria. Un teatro vacío.
algo que todavía permanece vivo en un mundo invisible. Sentimos todas las obras, todas las emociones de un modo como si fuera un fantasma viviendo en ese espacio. Unos espacios muy especiales, algo que no es visible, ni tangible, ni medible, pero que están ahí, en algún lugar, en el aire, en la atmósfera del teatro. Ahí reside el pasado. Todo lo que se ha producido vive en la calidad del teatro. Y esto es lo que nutre, lo que anima a la capacidad de crear algo nuevo, de convertirse cada vez en un espacio diferente. Después, el compartir con extraños. Todos venimos al teatro de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana, de nuestros problemas, de nuestros atascos. Llegamos y, sin embargo, somos desconocidos. Y, sin embargo, en esa experiencia teatral nos convertimos en una comunidad, una experiencia compartida. Y a pesar de que la propia obra termina a las 10 en punto y aplaudimos y nos vamos a casa, nos tomamos una copa, llega a un final. Sin embargo, lo que compartimos juntos permanece, algo en nosotros que ha sido creado y continúa, permanece, ya no estamos solos. Y esto es muy importante cuando hablamos de todas las artes creativas. La sensación de que no estamos solos, de que hay algo que todos compartimos en todas las artes y nos hace humanos, nos concede humanidad, nos proporciona conexión. Y el teatro puede hacerlo en 1 hora y media o incluso en 20 minutos. Una obra breve. El teatro cambia, evoluciona como todas las artes. Volvemos a la Grecia antigua o Racine o Shakespeare. Tenemos el teatro de la comunidad y si vemos el siglo XX tenemos el teatro de la revuelta, Pirandello. Estos artistas, Samuel Beckett, Genet, todos estos artistas que son contestatarios. Vemos una transición en la historia del arte sobre cómo se ha utilizado como vehículo. En Shakespeare, su aspecto importante era crear un concepto de lo inglés en las obras. En parte de las obras de Shakespeare permanece el alma, el lenguaje, el modo de comportarse de lo inglés. Y cuando llegamos al siglo XX, el teatro refleja nuestra disparidad, nuestra fragmentación, nuestras diferencias, nuestros malos entendidos, nuestra desesperanza en el teatro del siglo XX. Así que de nuevo en el teatro podemos ver nuestra humanidad en evolución. Las preguntas que nos planteamos mientras evolucionamos. Y sin embargo todo tiene que desaparecer. Es un poco como en la obra de Michelangelo, que Piero de Medici le encargó un día esta obra. Una vez nevó en Florencia, así que Piero le pidió a Michelangelo que hizo una estatua de nieve e hizo la mayor obra de arte que nunca había creado, en sus palabras. Pero, por supuesto, ¿qué ha sucedido con esta obra de nieve? Pues naturalmente desapareció. Y esto es lo que tenemos que aceptar en nuestra experiencia teatral. De algún modo termina, pero de otro lado permanece. Las experiencias que hemos vivido permanecen, pero la propia obra termina. Y yo he impartido arte dramático a jóvenes durante muchos años y es duro, porque siempre quieren repetir y después quieren hacer un vídeo y por supuesto el vídeo nunca es igual, es una momificación de la experiencia, está muerto cuando lo comparamos con representarlo en el escenario y los jóvenes tienen que aceptar que así es la vida, que esta es la metáfora de la vida. Las cosas llegan y las cosas se van. Pasamos de una profunda experiencia junta, nervios, ansiedad, colapso nervioso, todo parece salir más y de pronto creamos algo juntos. Todos contamos, todos somos importantes y después tenemos que dejar que se vaya. Dejarlo ir. Y yo me he dado cuenta cómo a menudo los jóvenes, a menudo más adelante, años más tarde, hablan de aquella experiencia de hacer juntos teatro
que ha quedado con ellos. Y cuando hablo con ellos al final de la universidad les digo, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué has aprendido? Y había dos cosas. Hay dos cosas. Ir de viaje, de estudios y hacer teatro. Esto ha sido todo lo que recuerdan con 18, 19 años. Son lo que ha permanecido en sus mentes como experiencias profundas y maravillosas. Por tanto, creo que tengo que llegar al final, pero hay dos pensamientos más que quiero compartir con ustedes. Respecto al elemento creativo, uno de los grandes escritores sobre la creatividad es Maxine Greene. Habla sobre creatividad y dice, es un modo de despertarnos amplio. La creatividad trata sobre un despertar amplio. Estamos despiertos a lo que está en el mundo. Lo vemos por primera vez con ojos nuevos, nos sorprende y hay algo que cambia en nuestro despertar. Pero si volvemos a lo efímero, no podemos siempre permanecer despiertos. Es imposible como seres humanos. Y no hablo solo de dormir cuando roncamos o hagamos lo que hagamos, pero sí dormimos a menudo. Nuestras almas duermen, el mundo pasa, nos adentramos en rutinas, hacemos las cosas, pero es la creatividad la que nos recuerda quiénes somos y qué es lo que podemos lograr. Y nos da una sensación de esperanza. Por tanto, ese momento de gran despertar es lo que buscamos en todas las artes y que queremos dar a los demás. Es un regalo, una ofrenda. Cuando podemos crear una estructura, una forma, un poema, una novela, un cuadro, lo entregamos al mundo para que otras personas puedan experimentar ese momento. Estoy aquí, estoy despierto. Y hay otra cualidad, la de dejar que las cosas se vayan. Si no, no podemos crear. Las cosas tienen que morir. Tienen que morir para poder crear espacios nuevos. Es la ley de la naturaleza, como la ley de las artes y de la creatividad. Voy a terminar con una cita de Shakespeare, por supuesto. Espero que no les importe, porque Shakespeare tiene esta cualidad fantástica. Espero tenerla. Si la he perdido, me he metido en un pequeño lío, comenta el orador. Las obras de Shakespeare a menudo nos recuerdan que estamos ante una obra de teatro. Utiliza la metáfora del propio teatro dentro del texto dramático. Somos todos actores. La cita famosa de todo el mundo es un escenario y a menudo vuelve en sus obras a recordarnos, fíjense, ¿dónde están? ¿Por qué están ahí sentados? ¿Por qué están escuchando? Y hay un pasaje fantástico en La Tempestad. Y en La Tempestad Shakespeare hace un resumen de todos sus logros artísticos, como el mago que fue, porque por supuesto la creación es mágica. Y da este resumen en el personaje de Próspero. Y voy a leerlo para concluir, porque nos dice que todo se irá, que todo desaparecerá, pero en el desaparecer tenemos un toque de eternidad, un momento de infinitud en la propia pérdida ante lo que hemos logrado. Y hay una dignidad y una belleza en ello. Y con ello quisiera concluir. Nuestros pasatiempos han concluido. Estos actores nuestros, como antes os previne, eran todos espíritus, y así en el aire se han desvanecido, en el aire impalpable. E igual que el edificio sin cimientos de esta visión, las torres coronadas de nubes, los suntuosos palacios, los templos solemnes, sí, hasta el inmenso globo, y todo lo que en él descansa se disolverá. E igual que se desvaneció este espectáculo insustancial, no dejará ni un rostro tras de sí. Estamos constituidos de la misma sustancia que los sueños, y nuestra corta vida es un sueño que se cierra.